Hola, muy buenas. Mi nombre es Joan Montaner. Muchos ya me conoceréis, otros igual no. De todas formas, encantado de ofreceros esta píndola que tiene por objetivo enseñar lo fácil que es montar herramientas en un documento de mecanizado, ya sea un torno con una torreta, un centro de mecanizado con un husillo y un almacén o un centro de torneado fresado con ambos elementos donde montar herramientas. Normalmente las herramientas que montaremos serán herramientas personalizadas, es decir, herramientas creadas por nosotros. Aunque también podemos aunque también podemos montar herramientas genéricas del programa o, por ejemplo, componentes de máquina como puede ser una luneta. Generalmente, una herramienta será un documento de ensamblaje, es decir, un conjunto formado por un portaherramientas más una herramienta de corte. Aunque también podemos tener montajes más complejos como portas dobles, extensiones y demás, ¿vale? Obviamente, para poder montar herramientas, lo primero que necesitaremos será una librería de herramientas. En este caso, la hemos organizado por carpetas y hemos puesto todas las herramientas que podemos montar en el husillo dentro de la carpeta fresado y todas las herramientas que podemos montar en la torreta dentro de esta carpeta. ¿Cómo vamos a montar una herramienta? Pues bien, lo primero que haremos es localizar la herramienta que queremos montar, cogeremos el fichero y lo arrastraremos dentro del documento de mecanizado, encima en este caso de la torreta, que es donde queremos montar esta primera herramienta. La primera herramienta que montamos, si os fijáis, es un poco particular, la hemos denominado herramienta ficticia y es un cilindro con una señal de peligro que nos permite, por ejemplo, bloquear la posición 1 de la torreta en el caso que queramos hacer una transferencia entre el plato principal y el plato secundario. Seguimos montando herramientas, por ejemplo, en la posición 2 vamos a montar un porta con un cono, un contrapunto, ¿vale? Luego vamos a montar una herramienta de cilindrar, más pensada para desbastar, luego, por ejemplo, otra herramienta de cilindrar más pensada para terminar. Podemos montar una motorizada con una herramienta de chaflanar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí fijaros que hasta el momento he ido montando por orden y la de chaflanar no la he puesto en la siguiente posición. Si quiero cambiar la posición, puedo hacer botón derecho y este menú de definición de herramientas será muy importante para poder editar y jugar con las herramientas. Si me vengo a establecer fijación de herramienta, puedo cambiar la posición de la herramienta. ¿Veis? Top Solid me indica las posiciones libres que tengo en la torreta y, por ejemplo, en este caso la quiero en la T5. Acepto y ya tengo la herramienta recolocada en la T5. Voy a montar, por ejemplo, una broca de 8 en la T6 o podemos montar una broca de diámetro 40 en la T7 o, por qué no, una lama de tronzado en la T8. Las herramientas que queramos. Una herramienta de cilindrar en la T9. Una vez tengamos las herramientas montadas, una cosa que podemos hacer sin problema es, por ejemplo, modificar su longitud, ¿vale? Selección derecha sobre el portaherramientas, edición de herramienta y me aparece la unión prismática que me permite modificar la longitud de la herramienta. Este porta, al ser un poco particular y poder montar dos herramientas, me ofrece las dos uniones prismáticas para poder montar la herramienta que trabajará en el plato principal o la del plato secundario. Otra cosa que podemos hacer dentro del menú de edición es, por ejemplo, modificar el ángulo de orientación. En este caso, por ejemplo, el contrapunto la hemos montado para poderlo trabajar en el plato principal. Pero si me interesase invertir el contrapunto para poder trabajar en el plato secundario, indexando el portaherramientas puedo conseguirlo. Fijaros que también puedo jugar con la orientación en el caso que hubiese montado una herramienta mal orientada. No es el caso, por tanto no voy a tocarlo. Aceptamos
y tendríamos ahora el contrapunto para trabajar en el plato secundario. Si vengo una herramienta, por ejemplo, a la broca, pues lo mismo, puedo editar la unión prismática y puedo hacer que salga más o menos la herramienta, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener en cuenta en este punto es que cuando yo programe una operación con cualquiera de estas herramientas que tenga una unión entre la herramienta y el portaherramientas, siempre podré utilizar la función de calcular la longitud mínima de herramienta, ¿vale? Para hacer que TopSolid calcule la longitud mínima necesaria para calcular la trayectoria de mecanizado de aquella operación. En este caso concreto, la broca D40 no tiene unión prismática, por tanto, será imposible poder modificar, poder sacar la herramienta más o menos, ¿vale? Por último, otro tipo de documento que podemos montar, como hemos comentado previamente, son componentes de máquina. En este caso vamos a montar una luneta para poder, por ejemplo, hacer mecanizados más robustos o mecanizados que nos impliquen de sujetar la pieza con la luneta. Si nos vamos al usillo, el montaje es muy parecido. La única diferencia es que aquí no vamos a montar las herramientas en el usillo de la máquina, sino en el almacén, ¿vale? Entonces, cuando yo cojo una herramienta y la arrastro, TopSolid me dice que va a montar la herramienta en el almacén y me ofrece todas las posiciones libres del almacén. Por ejemplo, en este caso le digo que voy a montarla en la T1, vamos a coger una herramienta cilíndrica, le digo que la vamos a montar en la T2, vamos a coger una herramienta cilíndrica de 25, en este caso le digo que la voy a montar en la 12, voy a montar, por ejemplo, una herramienta, un plato, igual puedo decirle en la posición libre donde quiero montarlo. Si quiero modificar alguna de la longitud de herramienta de las herramientas del usillo, tendré que hacerlo desde el gestor de herramientas. En el gestor de herramientas selecciono la herramienta que quiera, editar y desde aquí podré modificar sin problema, como seguramente todos ya conocéis. Por otro lado, en el gestor de herramientas podré ver todas las herramientas, solo las que tengo en la torreta o solo las que tengo en el magazine, ¿vale? Según me interese. Las herramientas las podré borrar, importante también, desde el gestor de herramientas podré borrar todas las herramientas, podré borrar una herramienta en particular, otra forma más dinámica, más gráfica de poder borrar una herramienta será seleccionándola propiamente desde la torreta, botón derecho y eliminar herramienta. De esta forma me elimina la herramienta. Recordad que siempre solo podré eliminar herramientas que no estoy utilizando en ningún mecanizado. Podemos tener algunos centros de mecanizado un poco más particulares, como por ejemplo pueden ser los Robodrill, que son centros de mecanizado donde podemos simular o reproducir el almacén como si fuese una torreta al estilo de un centro de torneado o de un torno propiamente. En este caso, sí que podemos montar las herramientas y visualizarlas al mismo tiempo. Vamos a montar un par de ellas para ver cómo se hace. Pues lo mismo, tendremos que tener nuestra biblioteca de herramientas, iremos a la herramienta en cuestión, nos situaremos encima de la posición donde queremos montar la herramienta y TopSolid automáticamente nos montará la herramienta. Si yo lo que hago, por ejemplo, es coger la herramienta y en vez de posicionarme en el sitio libre donde está, me posiciono encima del documento, TopSolid, como hemos visto ya previamente, nos ofrecerá las posiciones que aún quedan libres dentro del cargador. En este caso voy a seleccionar la T5 y, por ejemplo, voy a montar una última herramienta. Hago lo mismo, la suelto encima del documento y solo me ofrece la última posición libre, la T17. Aceptamos y ya tenemos todo el cargador lleno.
Al igual que antes en el torno, si hago botón derecho y edito la herramienta, podré modificar la unión prismática siempre y cuando el conjunto de la herramienta tenga esta unión prismática, obviamente, ¿eh? Por ejemplo, cuando haga esto en un plato, como el plato por defecto va fijo, si vengo a editar no tendré ninguna unión prismática y por tanto no podré modificar su extensión. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que el contenido de esta píndola haya sido de vuestro interés. Nos vemos pronto.